Hay 6 nombres dentro del Real Madrid que van a cambiar su historia con la llegada de Jürgen Klopp. No es un rumor, no viene de ningún medio, es mi lectura, mi análisis bien del perfil de Klopp y cómo encajan ciertos jugadores. Y voy directo al primero, Gonzalo García. Yo sinceramente creo que Gonzalo puede ser una de las grandes sorpresas si Klopp aterriza en el Madrid. Y te explico por qué. El Real Madrid, en los últimos años, ha ido abandonando una figura muy concreta, el delantero de área puro. Todo se ha vuelto más móvil, más dinámico, más enfocado a extremos y jugadores que se mueven por todo el frente de ataque. Y en ese contexto, Gonzalo quedó un poco fuera de lugar. No por falta de nivel, sino por falta de encaje. En etapas influenciadas por Xabi Alonso y en el trabajo más estructural de Álvaro Arbeloa, yo veo a Gonzalo como un jugador que siempre cumplió, pero nunca fue realmente considerado como una pieza clave. Siempre estaba ahí, siempre competía, pero no había un sistema que realmente lo potenciara. Y aquí es donde entra Klopp. Porque yo sí creo que Klopp vuelve a darle valor a ese tipo de delantero. No para que toque 100 veces el balón, sino para que haga bien lo suyo, fijar centrales, atacar el área, presionar como un animal y generar espacios para los demás. Y Gonzalo, para mí, tiene eso. No es el más técnico, no es el más espectacular, pero es un jugador incómodo para los defensas. Y Klopp adora eso. Jugadores que no te dejan respirar. Ahora, también te digo algo que mucha gente no quiere decir. Gonzalo tiene limitaciones claras. Fuera del área le cuesta más. No es un jugador que participe mucho en la creación, no tiene una gran conducción en espacios largos, y en un equipo lleno de talento, eso puede hacerlo ver más limitado de lo que realmente es. Y por eso, en más de un momento, yo creo que su continuidad estuvo en duda. Porque el sistema no lo favorecía. Pero con Klopp, el sistema puede cambiar. Y aquí viene algo que a mí me parece clave. Yo creo que Gonzalo no solo compite por minutos, compite por cambiar la forma de atacar del equipo en ciertos partidos. Y eso abre una puerta muy interesante, sobre todo cuando lo cruzas con otro perfil que vamos a analizar más adelante, Endrick. Uno más fijo, otro más móvil. Yo sinceramente veo escenarios donde incluso podrían complementarse. No todo el tiempo, pero sí en partidos específicos donde Klopp quiera algo diferente. Ahora te lanzo la pregunta a ti, porque aquí es donde quiero leerte. ¿Tú crees que un jugador como Gonzalo García merece más oportunidades reales en el primer equipo? ¿O eres de los que piensa que, incluso con Klopp, no le alcanza para dar ese salto? Porque para mí, si el contexto cambia, su rol puede cambiar mucho más de lo que la gente imagina. Y ojo, porque lo que viene ahora es completamente distinto. Porque pasamos de un perfil funcional a uno de puro talento que, en mi opinión, está esperando el momento perfecto para explotar. Y ahora sí, cambiamos completamente el perfil. Porque si antes hablábamos de función, de disciplina y de encaje táctico, ahora entramos en el terreno del talento puro. Arda Güler. Yo voy a ser muy claro aquí. Yo creo que Arda Güler es uno de los jugadores que más puede beneficiarse de la llegada de Klopp, pero también uno de los que más tiene que demostrar. Y eso es importante decirlo así, sin suavizarlo. Porque talento le sobra. Para mí, es de los jugadores más finos técnicamente que tiene el equipo. Tiene visión, tiene último pase, tiene golpeo, y sobre todo tiene esa capacidad de hacer algo diferente cuando el partido está cerrado. Pero el problema nunca fue ese. El problema fue el contexto. En los últimos ciclos, bajo dinámicas influenciadas por Xabi Alonso y el trabajo estructural de Álvaro Arbeloa, yo siento que Arda fue demasiado protegido, y al mismo tiempo demasiado limitado. Pocos minutos, apariciones muy controladas, sin continuidad real. Y para mí, eso le hizo más daño que bien. Porque Arda no es un jugador que pueda crecer entrando 10 minutos. No es ese tipo de futbolista. Él necesita tocar balón, equivocarse, insistir, asumir riesgos. Necesita sentirse importante dentro del partido. Y ahí es donde yo creo que Klopp puede cambiarle la carrera. Porque Klopp no castiga al jugador creativo por intentar. Al contrario, lo empuja a hacerlo, pero con una condición muy clara. Trabajar sin balón. Y aquí está el punto clave. Yo creo que el futuro de Arda con Klopp no depende de su talento, depende de su intensidad. Si Arda acepta correr más, presionar, competir físicamente, involucrarse en todo momento, yo no tengo dudas de que puede convertirse en un jugador importante. Porque lo que tiene con balón, muy pocos lo tienen. Pero si no da ese paso, yo creo que puede volver a quedarse en ese limbo peligroso. El jugador que todos saben que es bueno, pero que nunca termina de consolidarse.
Y en el Real Madrid, ese tipo de perfil no dura mucho tiempo. Por eso, para mí, Arda está en un punto decisivo. Tiene el entrenador perfecto para potenciarlo, pero también el entrenador perfecto para exigirle al máximo. Y aquí quiero meterte a ti en la conversación, porque esto genera mucho debate. ¿Tú crees que Arda Güler está listo para asumir ese nivel de exigencia física que pide Klopp? ¿O crees que su juego necesita otro tipo de contexto para explotar de verdad? Porque yo sinceramente creo que si da ese salto, puede cambiar completamente su rol dentro del equipo. Y lo que viene ahora es todavía más interesante. Porque pasamos de un jugador que busca consolidarse, a uno que, en mi opinión, vuelve listo para competir desde el primer día. Y ahora viene un caso que, para mí, cambia completamente la conversación. Porque aquí no estamos hablando de un jugador que espera su oportunidad. Estamos hablando de uno que vuelve para pelearla desde el primer día. Nico Paz. Yo lo digo sin rodeos. Yo creo que Nico Paz no regresa al Real Madrid para completar plantilla. Regresa para competir por minutos de verdad. Y esto no es casualidad. Su etapa en el Como 1907, para mí, ha sido clave. No fue una cesión más. Fue un salto. Allí dejó de ser una promesa protegida para convertirse en un jugador con responsabilidad real dentro del campo. Jugó, decidió, se equivocó, volvió a intentar. Y eso, en el desarrollo de un futbolista, lo cambia todo. Porque una cosa es tener talento, y otra es saber usarlo bajo presión. En los ciclos anteriores, influenciados por Xabi Alonso y el trabajo de formación de Álvaro Arbeloa, yo siempre vi a Nico como un jugador con mucha calidad, pero todavía en proceso. Le faltaba ese punto de madurez competitiva, esa capacidad de sostener su nivel partido tras partido. Hoy, para mí, eso ha cambiado. Nico vuelve siendo otro jugador, con más ritmo, más personalidad y sobre todo, con una mejor lectura del juego. Ya no espera que le den el balón. Lo pide. Ya no juega para cumplir, juega para influir. Y ahí es donde su encaje con Klopp me parece muy interesante. Porque yo creo que Klopp necesita exactamente ese tipo de centrocampista. Uno que no sea estático, que aparezca entre líneas, que llegue al área, que tome decisiones. Nico no es un mediapunta clásico, pero tampoco es un interior plano. Es ese perfil híbrido que puede moverse, interpretar y adaptarse. Y eso, en un sistema dinámico, suma muchísimo. Ahora, también te digo, el salto es enorme. Porque no es lo mismo destacar en el Como, que hacerlo en el Real Madrid. Aquí cada error pesa más, cada partido exige más y la competencia interna no te permite relajarte ni un segundo. Y ahí es donde yo quiero ver a Nico. No en el talento, que ya lo tiene, sino en la constancia. Porque si logra mantener esa personalidad que mostró en Italia, si no se esconde, si sigue pidiendo el balón en momentos difíciles, yo creo que puede meterse en la rotación mucho más rápido de lo que muchos imaginan. Pero si siente el peso del contexto, puede volver a ese rol secundario del que ahora mismo parece haber salido. Por eso, para mí, Nico Paz llega en el momento perfecto. Ni demasiado pronto, ni demasiado tarde. Y ahora te dejo la pregunta, porque aquí quiero saber qué piensas tú. ¿Tú crees que Nico Paz está listo para competir por un puesto real en el Real Madrid? ¿O piensas que todavía necesita más tiempo fuera para terminar de formarse? Porque yo, sinceramente, creo que puede ser una de las sorpresas del nuevo ciclo. Y lo que viene ahora, es un caso completamente distinto. Porque pasamos de alguien que viene creciendo, a alguien que, para mí, necesita ser recuperado. Y ahora entramos en un caso que, para mí, es incluso más profundo. Porque aquí no se trata de descubrir a un jugador, ni de verlo crecer. Aquí se trata de recuperarlo. Eduardo Camavinga. Yo voy a ser muy directo. Yo creo que Camavinga es uno de los jugadores que más necesita la llegada de Klopp. Porque estamos hablando de un futbolista con condiciones brutales, que ya ha demostrado que puede ser importante, pero que, en mi opinión, se ha ido apagando poco a poco dentro del equipo. Y eso no es casualidad. En los últimos ciclos, con dinámicas influenciadas por Xabi Alonso y el trabajo estructural de Álvaro Arbeloa, yo siento que Camavinga nunca terminó de tener un rol claro. Un día lateral, otro día interior, otro día más contenido, siempre útil, pero nunca protagonista. Y para mí, eso lo desgastó. Porque hay jugadores que pueden adaptarse a todo, pero necesitan una identidad para crecer. Y Camavinga, en lugar de consolidarse en una posición, terminó siendo ese comodín que soluciona problemas, pero no construye su propio espacio. Y ahí es donde empiezan las dudas. Yo sinceramente creo que hubo momentos donde su continuidad en el club se puso sobre la mesa.
no como una decisión definitiva, pero sí como una posibilidad real. Incluso desde la dirección de Florentino Pérez se llegó a valorar ese escenario. Y eso ya te dice mucho. Pero aquí es donde entra Klopp y cambia todo. Porque si hay algo que Klopp sabe hacer, es recuperar jugadores que parecen estancados. Darles una función clara, devolverles confianza y convertir su energía en rendimiento. Y para mí, Camavinga es perfecto para eso. Tiene intensidad, tiene capacidad para presionar, para recuperar, para conducir en transición, y además tiene calidad para salir jugando bajo presión. Es el tipo de centrocampista que, en el sistema adecuado, puede ser el motor del equipo. Pero, y esto es clave, necesita estabilidad. Yo creo que si Klopp lo fija en un rol claro, si le da continuidad como interior con recorrido, si lo convierte en una pieza central de la presión, Camavinga puede volver a un nivel altísimo. Porque su problema nunca fue el talento. Fue la falta de una idea constante sobre él. Ahora, tampoco vamos a romantizarlo. Camavinga tiene que responder. Tiene que mejorar su toma de decisiones, reducir errores en zonas peligrosas, ser más constante. Klopp no va a sostener a nadie solo por potencial. Va a exigir rendimiento en cada partido. Y ahí está el verdadero desafío. Para mí, este es un punto de inflexión en su carrera en el Real Madrid. O se convierte en una pieza clave del nuevo proyecto. O vuelve a entrar en esa zona de duda que ya apareció antes. Y aquí te lanzo la pregunta, porque esto genera mucho debate. ¿Tú crees que Camavinga todavía puede convertirse en un pilar del equipo con Klopp? ¿O piensas que ya no va a dar ese salto que muchos esperaban? Porque yo sinceramente creo que, con el entrenador adecuado, todavía está a tiempo de cambiar completamente su historia en el club. Y lo que viene ahora, es otro caso muy distinto. Porque pasamos de un jugador que necesita reencontrarse, a uno que está en ese punto donde tiene que decidir si da el salto o se queda en el camino. Y ahora llegamos a un perfil que, para mí, siempre ha estado en ese límite incómodo, ni fuera, ni dentro del todo. Brahim Díaz. Yo voy a ser muy sincero aquí. Yo creo que Brahim Díaz es uno de esos jugadores que ya no tiene margen para quedarse en el medio. O da el salto definitivo, o se queda como lo que ha sido hasta ahora, un recurso útil, pero no imprescindible. Y eso, en un club como el Real Madrid, no es suficiente. En los últimos ciclos, dentro de estructuras influenciadas por Xabi Alonso y el trabajo más organizado de Álvaro Arbeloa, yo siempre he visto a Brahim como un jugador que entra bien en los partidos, pero que no termina de dominarlos. Tiene talento, claro que lo tiene. Es desequilibrante en el 1 contra 1, tiene conducción, tiene esa capacidad de romper líneas cuando el partido está trabado, pero casi siempre aparece en contextos muy concretos. Cuando el rival está cansado, cuando hay espacios, cuando el equipo necesita un cambio de ritmo. Pero la gran pregunta es otra. ¿Puede ser constante? Porque Klopp no quiere jugadores que aparezcan 5 minutos. Klopp quiere jugadores que impacten durante todo el partido. Que estén conectados al sistema, que participen en la presión, que mantengan la intensidad. Y ahí es donde, para mí, está el gran reto de Brahim. Yo creo que tiene condiciones para encajar, pero tiene que cambiar ciertas cosas. Tiene que ser más disciplinado tácticamente. Tiene que elegir mejor cuándo arriesgar. Tiene que involucrarse más sin balón. Porque muchas veces su juego depende demasiado de la inspiración, y Klopp exige estructura. Ahora, también te digo algo. Si Brahim logra hacer ese ajuste, puede convertirse en un jugador muy importante. Porque no sobran perfiles como el suyo. Jugadores capaces de generar algo diferente cuando el equipo no encuentra soluciones. Y en partidos cerrados, eso vale muchísimo. Pero si no lo hace, yo sinceramente creo que se va a quedar otra vez en ese papel secundario que ya conocemos. Y en este nuevo contexto, ese papel puede volverse aún más frágil. Porque Klopp no suele sostener a jugadores en ese punto intermedio. Él define rápido, o eres parte real del sistema, o pierdes espacio. Y Brahim está justo en ese momento de decisión. Por eso, te pregunto directamente, ¿tú crees que Brahim Díaz puede dar ese salto y convertirse en algo más que un revulsivo? ¿O piensas que su techo en el Real Madrid ya está marcado? Porque para mí, este es uno de los casos más abiertos de todos. Y ahora sí, cerramos con un jugador que, en mi opinión, puede sacudirlo todo desde el primer momento. Y ahora sí, cerramos con un nombre que, para mí, puede cambiar muchas cosas desde el primer momento. Endrick. Yo lo digo claro, yo creo que Endrick es el jugador que mejor encaja, de forma natural, en la idea de Jürgen Klopp. Y no porque sea el más completo hoy, sino por cómo juega.
Endrick no es un delantero estático. No espera el balón. Lo ataca. Va al espacio, presiona, choca, insiste. Tiene esa agresividad que Klopp exige a sus atacantes. Es intenso por naturaleza, no por obligación. Y eso, para mí, marca una diferencia enorme. Porque mientras otros jugadores necesitan adaptarse al ritmo de Klopp, Endrick ya vive en ese ritmo. Ahora, también hay que poner contexto. Su regreso al Real Madrid no es el de un jugador cualquiera. Llega con expectativas altísimas, con presión, con foco mediático y con la necesidad de demostrar rápido. En etapas anteriores, dentro de dinámicas cercanas a Xabi Alonso y el trabajo de Álvaro Arbeloa, yo creo que Endrick todavía estaba siendo llevado con cierta cautela. Como un proyecto a cuidar, a desarrollar poco a poco. Pero Klopp no es de procesos lentos cuando ve algo claro. Y yo creo que en Endrick va a haber algo claro. Ahora bien, eso no significa que vaya a ser titular indiscutible desde el primer día. Pero sí significa que va a tener oportunidades reales si responde. Porque Klopp no regala minutos. Los exige. Y aquí es donde entra un punto que a mí me parece muy interesante. La convivencia, o competencia, con Gonzalo García. Dos perfiles distintos. Gonzalo más de área, más fijo. Endrick más dinámico, más imprevisible. Y yo sinceramente creo que eso le da a Klopp una variante que el Real Madrid no ha tenido en mucho tiempo. Incluso te digo más. Yo no descarto que en algunos partidos puedan coincidir. No como sistema base, pero sí como recurso. Y eso ya cambia la forma en que el equipo puede atacar. Y ojo con esto, porque aquí es donde la cosa se pone seria. Porque si Endrick responde, nadie tiene el puesto asegurado. Jugadores como Vinicius Junior o Kylian Mbappé van a seguir siendo importantísimos, claro, pero yo creo que con Klopp nadie es intocable. Nadie juega por nombre. Y eso, para mí, es una de las cosas más interesantes de este posible nuevo ciclo. Ahora, también hay que hablar del desafío. Porque Endrick es joven. Va a tener que adaptarse a la toma de decisiones en Europa, al ritmo táctico, a elegir mejor cuándo acelerar y cuándo no. No todo es intensidad. Pero si logra equilibrar eso, yo creo que puede impactar mucho antes de lo que muchos esperan. Y ahora te dejo la pregunta, porque esta es clave. ¿Tú crees que Endrick está listo para competir de verdad en el Real Madrid desde ya? ¿O piensas que todavía necesita tiempo antes de asumir ese protagonismo? Porque yo, sinceramente, creo que es el jugador que puede romper todos los pronósticos. Y después de ver estos 6 nombres, para mí está claro. Si Klopp llega, no solo cambia el sistema, cambia la jerarquía. Y estos jugadores pueden ser los grandes beneficiados de ese cambio. Recuerda dar al like, suscribirse al canal y dejarnos tus comentarios. Dale clic en la noticia que está en pantalla para saber más sobre nuestro amado club, a la Madrid como siempre.